Hola queridos hermanos, bienvenidos a un programa más de Taller de Discipulado. Bien, Diego querido, tenemos la primera pregunta. Tamara de Villa Crespo pregunta, ¿qué es la Biblia? Excelente, este programa todas las preguntas van a girar en torno a la Biblia, pero bueno, excelente empezar por el principio. La Biblia es una colección de libros que fueron escritos por personas, pero esas personas fueron inspiradas por Dios. El objetivo de estos libros es que Dios quiso revelarse, darse a conocer al hombre a través de cada uno de estos libros. Se relata toda la obra de Dios. Dios se da a conocer a través de las páginas de la Biblia y todo lo que sabemos de Dios fehacientemente proviene de ella. Por eso se conservó estos escritos como algo que fue directo de Dios. La Biblia tiene un tema y un personaje principal. El tema es la salvación de los seres humanos por medio de Jesucristo. Su plan revelado apunta a presentar a la persona de Cristo como el camino de salvación para la humanidad. La Biblia se divide en dos grandes secciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que creo que va a haber más preguntas en las cuales vamos a poder desarrollar esto. La Biblia actual, como la conocemos ahora, como la leemos, está estructurada en libros, como habíamos dicho recién ahora, al principio. Pero estos libros, a su vez, están comprendidos por capítulos. Cada libro tiene capítulos que están integrados, a su vez, por versículos. Te lo voy a ejemplificar para que lo entendamos más fácil. Si tomamos un libro de la Biblia, por ejemplo, el libro de Mateo, vamos a ver que tiene 28 capítulos el libro de Mateo, pero cada capítulo tiene una X cantidad de versículos. Por eso, cuando leemos una referencia de un pasaje bíblico y vos vas a ver que dice Mateo 5, 2.9, ¿qué significa esto? Que estamos apuntando al capítulo 5, pero precisamente al versículo 9. También se conoce a la Biblia como las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Bueno, la próxima pregunta también la hizo Tamara y nos pregunta qué características tiene la Biblia. Bien, Tamara, excelente pregunta. Lo primero que podemos decir sobre la Biblia es su nombre, de dónde proviene, por qué le decimos Biblia y no otro nombre. El nombre Biblia procede del griego y significa los libros, porque la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros. En la época en que fue escrita la Biblia y empezó a recopilar, no existían los libros como hoy los conocemos, más bien eran rollos de papiro. Había una ciudad, Fenicia, que los griegos la llamaban Biblos. Esta pequeña ciudad fenicia era una gran productora de rollos de papiro. Y ahí con el tiempo empezó a ser sinónimo. Cada vez que alguien decía biblo se refería a un conjunto de rollos de papiro. La Biblia se formó en un periodo que abarca 1500 años aproximadamente y tiene al menos 40 autores. Algunos fueron contemporáneos, otros no. Quiere decir que hubo grandes periodos de tiempo donde no se escribió nada de la Biblia. Otros periodos donde se escribió mucho de la Biblia. Por ejemplo, los primeros años de nuestra era actual, que se escribieron todos los evangelios y la totalidad de las cartas. Otro detalle importante a conocer es que la Biblia se escribió en diferentes lugares. No es que se escribía solamente dentro de un templo, dentro de una casa o en una ciudad específica. Algunos libros se escribieron en cuevas, en palacios, otros se escribieron en medio del desierto y otros que no sabemos dónde exactamente se escribieron. Bien, otra característica súper importante de la Biblia es que contiene diferentes estilos literarios y formas narrativas. Los estilos literarios es un sistema que organiza y clasifica los libros y las formas narrativas es simplemente formas expresivas que utilizamos todo el tiempo. Cada autor de la Biblia escribía su libro con un propósito. Y así cada uno de estos libros se puede clasificar según su estilo. Dentro
de un determinado estilo literario, como histórico, profético, poético, una carta, narración, sabiduría. También cada autor escribía utilizando diferentes recursos literarios, como por ejemplo alegorías, metáforas, exageraciones, paralelismos, preguntas retóricas, cánticos, oraciones, etc. En sí son recursos expresivos. Nosotros utilizamos recursos expresivos todo el tiempo a la hora de hablar. Y si tendríamos que escribir algo, también llevaríamos esos recursos expresivos que utilizamos todo el tiempo, como una exageración o una pregunta retórica o un paralelismo, también al texto. Fíjense en lo importante que es conocer estas cosas que incluye la Biblia, estas formas narrativas, para que cuando yo lo lea no interprete todo de manera literal, sino que pueda diferenciar aquello que es literal que aquello que es alegórico, para extraer el mensaje. Otra característica es que la Biblia fue escrita, los textos originales, en al menos 3 diferentes idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Principalmente el Antiguo Testamento en hebreo y un poquito, algunos capítulos, algunos pasajes en arameo. Y la totalidad del Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué eligieron estos idiomas? Muy fácil, porque era el idioma que utilizaban en aquella época. Es más, si hoy día tendríamos que escribir algún texto, ¿en qué idioma lo haríamos? En el que hablamos nosotros y también pensando en los destinatarios. Hay que tener en cuenta que los textos originales se escribieron, como ya dijimos, sobre papiros y posteriormente las copias se hicieron en pergaminos. La imprenta recién llegó en el año 1500 después de Cristo. El papiro y el pergamino eran perecederos, muy perecederos. Es más, agarremos hoy en día una hoja de papel, de un libro o de una carpeta, y fíjense que al pasar los años, poquitos años, ya se empieza a poner amarillenta. Es más, eso que tiene algún tratamiento más algún producto químico para que la hoja dure, pero los papiros no. Entonces se hacían copias de copias de copias de los textos para que el texto perdure con el tiempo. Desde la época egipcia, o sea, desde antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto, ya había una profesión muy conocida que eran los copistas. Estas personas se dedicaban en su trabajo de copista a hacer copias continuamente de otros textos. Y estos copistas habían desarrollado técnicas para que su copiado sea fidedigno, o sea, para minimizar el margen de error. Lo que sabemos es que desde los primeros textos que fueron escritos de la Biblia, o sea, Moisés en el desierto, apenas se escribían ya empezaban a realizar copias. Y luego con el tiempo se hacían copias de las copias de las copias. Hay que saber que los textos que ellos ya consideraban sagrados les ponían mucho énfasis a que la copia sea exacta. Si llegaban a errar en algún punto o en alguna palabra, destruían en su totalidad ese papiro y volvían a hacer la copia. Qué importante lo que acabas de explicar y desarrollar, Adrián. Sinceramente, me quedé escuchando y aprendiendo como muchos seguramente. Bueno, vamos a decir algunas características más. Los textos originales no estaban divididos como los vemos ahora en capítulos ni versículos. Vos sabés que los autores originales no le ponían numeritos ni divididos así, no, esto fue creado y establecido, este sistema, como el que conocemos ahora, recién en el 1550. Así iba a ser mucho más fácil ubicar cuando yo quería ir a una porción bíblica, lo podía buscar, como lo mencionamos al principio, por capítulo y por versículo. En el original, que fueron escritos, solo estaban separados por secciones y de esta manera se leían en las reuniones, en la sinagoga, tomaban un libro y lo leían completo generalmente. Bueno, otra característica es que sus libros están organizados primero bajo el criterio de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Y el segundo criterio que se aplica es por estilo literario. Te lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay libros históricos, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento también hay libros históricos. Esto no está ordenado bajo el orden de criterio por libros históricos todos juntos, sino que es libro histórico en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento otros libros históricos. Básicamente podemos decir que el Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, que es la ley mosaica, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales y los libros de profetas mayores y menores. El total de los libros del Antiguo Testamento da 39 libros. Y en el Nuevo Testamento está dividido por el Evangelio, que son 4 libros, el libro histórico del comienzo de la Iglesia, las cartas, y concluye con un libro de profecía. En total, en el Nuevo Testamento son 27 libros. Como habíamos dicho con anterioridad, el total de los libros de la Biblia son 66. ¿Sí? Bueno, muchos dicen, bueno, pero la Biblia fue escrita por personas. Sí. Como nos decía Adrián, hay copistas. Y el que le redactaba al copista, el copista lo escribía. Bueno, este paralelismo lo podemos hacer con el verdadero autor de la Biblia. El verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia en 2 Timoteo 3:16, podemos leer lo siguiente. Dice, toda la escritura, todo lo que se escribió en la Biblia, es inspirada por Dios. Esto significa que todo lo que ahí ves escrito y documentado en la Biblia, lo escribió alguien inspirado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo inspiró a sus autores y se encargó de preservar y compilar la Biblia. Esto significa que todo lo que entró en la Biblia tiene el canon inspirado por el Espíritu Santo. Cada autor que escribió llevaba la propia impronta de su estilo y de su personalidad, pero el mensaje que quedó plasmado en lo que escribió ese autor es el mensaje que Dios inspiró a ese autor, como lo habíamos dicho. Y cerramos con una palabra que está en 2 de Pedro 1:21, que dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los autores, pero respetó el lenguaje de ellos. Bueno, tenemos una tercera pregunta, pero la hizo Juan de Santelmo. Él nos dice que es nuevo en todo esto. Entonces nos pregunta qué consejos para leer la Biblia les podemos dar. Perfecto, Juan. Excelente pregunta, porque a la hora de consejitos nos encanta. No quiere decir que sean estupendos los consejos, tomalos como eso, consejitos. Bien, primero a la hora de leer la Biblia, establecete un lugar y hora específica. Si es posible, anótatelo en la agenda. Ese lugar y ese horario que te sea cómodo, que nada te distraiga, al menos que sea una vez por día. Por ejemplo, puede ser en tu pieza, a la mañana, antes de salir a trabajar o a cursar, temprano, antes de las actividades del día, o quizás durante la hora del almuerzo, o camino a tu trabajo mientras estás en el colectivo. Lo importante es que lo conviertas en un hábito. Es necesario leer la Biblia todos los días, así que convertirlo en un hábito. Segundo, prepara todo lo que vas a necesitar para leer la Biblia, o sea, preparar el lugar, el espacio. Que ese momento vos lo consideres como un hermoso tiempo de lectura bíblica y que te vas a encontrar con Dios. Entonces lo que podés hacer es ayudarte
para que ese momento sea un momento hermoso. Puedes ayudarte con música, con unos mates, con un café, con algo de comida. Ten en cuenta que tiene que ser un momento especial donde vos lo vas a disfrutar. Eso es importante. Y que vos, la lectura, el tiempo de lectura bíblica, sea algo de disfrute. Atención con este consejo. A la hora de leer la Biblia, lo mejor que puedes hacer es proponerte una meta real y alcanzable de por qué vas a leer la Biblia. O sea, un objetivo, por ejemplo, quiero ser más sabio, quiero aprender más doctrina, quiero conocer más a Dios, quiero mejorar como discípulo o mejorar mi carácter, quiero mejorar mi matrimonio, quiero afianzar mi fe, o de lo que escuché el domingo en el culto, quiero aprender más sobre eso, quiero capacitarme para mi llamado, etcétera, etcétera. En fin, una meta. Es lo más recomendable, no que agarres la Biblia y leas por leer, sino más bien que primero te hayas establecido una meta de por qué vas a leer la Biblia. Porque sin una meta establecida de antemano, lo más probable es que te aburras o que simplemente no obtengas el mismo provecho de aquellos que sí se establecen una meta a la hora de leer la Biblia. Otro consejito. Buscar recursos que crees que puedas necesitar. Averigua primero cuál de los libros de la Biblia te provee lo necesario para alcanzar esa meta que te habías establecido. Podés utilizar varias versiones de la Biblia o libros cristianos que te ayuden a encontrar, a conseguir esa meta a la cual de antemano te estableciste. También puedes buscar diccionarios o diccionarios bíblicos o Biblias de estudio, o podés mirar videos que te ayuden a entender ese tema de la Biblia. Es más, es súper recomendable que antes de leer alguno de los libros de la Biblia, primero busques un poquito de información. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Qué consideraciones tenés que tener antes de leer ese libro? ¿Qué datos que quizás no encuentres dentro de ese libro de la Biblia, pero que son importantes para entender el mensaje de ese libro? Es más, muchas Biblias, antes de empezar con el capítulo 1, te aclaran sobre qué vas a encontrar en ese libro. Léelo antes. Bueno, vamos a seguir con más consejos y en realidad extendemos un poco lo que estuvo diciendo recién Adrián sobre las metas, sobre aquello que te interesa. Y lo que vamos a hacer ahora es proporcionarte una mini guía de libros de la Biblia para que puedas buscar con mayor facilidad los temas. Y lo vamos a hacer así, tal cual en el orden bíblico. En el Antiguo Testamento habíamos dicho que los primeros 5 libros son los libros de la ley judía, o llamado Pentateuco. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después, si vos querés leer sobre historia, seguidos a estos libros le siguen los libros históricos. Y se llaman así porque justamente cuentan la historia de Israel como nación, como reino. ¿Cuáles son estos libros? Josué, Ruth, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego, si a vos te interesa, por ejemplo, saber cosas sobre palabras de sabiduría, o te gusta todo lo poético, tenés los libros poéticos y sapienciales, o llamados libros de sabiduría. Y por supuesto, la temática es de poesía, de sabiduría, pero esto fue hecho de esta forma para poder educar al pueblo judío en la fe, de una forma práctica. Estos libros son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego tenés los libros de los profetas o libros proféticos del Antiguo Testamento. Estos libros eran mensajes de Dios para el pueblo judío, en ese contexto histórico para el pueblo de Israel. El reino de Israel o el reino de Judá estaba dividido en dos, y utilizaba a Dios a los profetas para dar mensajes a los que estaban reinando y al pueblo en sí por las prácticas que estaban teniendo. Estos libros proféticos en el Antiguo Testamento en realidad están divididos
en dos tipos de libros. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y se les llama mayores porque primero son los de más texto, más cantidad de capítulos, pero a su vez es porque los que desarrollaban los temas más importantes, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis que dentro del libro de Jeremías está el de Lamentaciones, que aunque es corto, fue escrito por Jeremías. Y luego tenés los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchas veces nos suele pasar que esto es algo confesionario. Muchas veces decimos, pasamos de largo estos libros proféticos chiquititos. Pero si a vos te gustan los mensajes proféticos, le ves algo lindo, no te pierdas de leer a cada uno, porque también lo vas a ver a la luz del Nuevo Testamento y vas a ver un montón de cosas reflejadas y reveladoras. Bueno, tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en, primeramente, los Evangelios. ¿Y los Evangelios por qué son tan importantes y tan primordiales, vamos a decir, en la Biblia? ¿Sabés qué significa evangelio? Significa buena noticia. Buena noticia de salvación. Los evangelios son los relatos de la vida de Jesús. Contienen sus enseñanzas. Y hay algo muy lindo, que estos relatos están divididos en 4 autores diferentes. Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Y vas a ver un montón de historias que están tanto en el Evangelio de Mateo como de Marcos como de Lucas, pero lo lindo de esto es que vas a ver detalles que son propios de cada autor. Y esto por ahí tiene que ver con haberlo presenciado, estos autores presenciaron esto y pusieron su impronta, o haber recibido una data y lo pusieron ahí. Así que no te pierdas, los evangelios son fundacionales en la fe. Luego tenés el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el que relata la historia de la primera iglesia cristiana, su crecimiento y expansión en los primeros años. Este es el libro de Hechos de los Apóstoles. Después viene toda una serie de epístolas, se les llaman. ¿Qué significa epístolas? Las epístolas son cartas. Eran correspondencias escritas o para algún líder de una iglesia o para una congregación, ¿sí? Y tenían mucho contenido doctrinal. La mayoría de estas cartas y epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo, pero hay otras escritas por Pedro, Juan, etc. Bien, acá tenemos toda una serie de libros, bastantes: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Todos estos nombres que te estoy diciendo son nombres de congregaciones. Después tenés Tesalonicenses y después tenés los dirigidos a estos líderes que son Timoteo, Tito, Filemón. Después tenés Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y el último libro de la Biblia también es un libro de profecía, donde vas a ver revelación del cielo y mensajes proféticos varios también sobre los últimos tiempos. Este es el libro de Apocalipsis con el cual concluye la Biblia. Así que acá tenés un montón de temas para empezar a buscar lo que más quizás te llama la atención. Bueno, otra sugerencia que te podemos dar, y esta sugerencia la verdad que es súper útil y necesaria, vamos a llamarla. Preguntá. Nadie nace sabiendo, pero necesitamos la guía de líderes, pastores o maestros que te puedan orientar. A veces podés tener dudas sobre qué versión leer, qué libro me recomendás de la Biblia o qué tipo de herramienta
me podés recomendar a un pastor de tu congregación, a un líder, a un maestro. Te puedo orientar sobre qué tipo de diccionario, qué tipo de comentario bíblico. A veces tenemos dudas sobre interpretaciones. ¿Qué significa este versículo? Entonces es bueno fomentar, primero, el poder confiar o buscar a alguien que sea un referente. Así que no tengas miedo, al contrario, tenés miedo de no preguntar. Buscar recomendaciones y opiniones sobre materiales. Otra sugerencia es que uses un anotador. Mucha gente escribe sobre la Biblia. Te vamos a decir esto. Hemos escrito sobre la Biblia, pero, ¿sabes? Es más ordenado y prolijo. Podés tener tu anotador y ahí podés anotar los avances que vos consideres, los versículos que te llamaron la atención con un llamado ahí de una fecha específica. Podés tomar apuntes, plasmar tus ideas, qué te pareció, qué interpretaste, qué sentiste que Dios te habló, aquello que vos descubriste en este día, en esta fecha, descubrí que en este versículo hablaba de tal cosa. Frases disparadoras, hacer tus resúmenes, lo que te quedó pendiente de averiguar, ¿no? con un signo de pregunta ahí en algún versículo, o el recurso que te falte conseguir. Podés utilizar papel, cuaderno, o también lo puedes hacer en tu PC. Fundamental buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué? El mejor intérprete de un libro es su propio autor. Como habíamos dicho, el que inspiró y terminó sobre los autores llevarle la guía para escribir es el Espíritu Santo. Solo Él sabe exactamente lo que pensó al escribir, lo que quiso transmitir, cuál era la intención y qué propósito tuvo al momento de inspirar. Es por esa razón que siempre debemos buscar la guía y ayuda del Espíritu Santo a la hora de leerla. Y no solo por una correcta interpretación, sino porque el Espíritu Santo te puede indicar cómo aplicarla a la situación actual en el versículo al cual vos arribaste. Por lo cual, te sugerimos que ores pidiendo la ayuda del autor. Es el que más te va a esclarecer las cosas en simples líneas. Podés seguir esta guía. Orar antes de leer la Biblia para pedir que Dios te abra el entendimiento, ¿sí? Para que puedas llegar a comprender aquello que vas a leer. Podés orar también previamente para estar receptivo, para poder darte cuenta qué palabra puede ser dirigida hacia vos. Y luego de haber leído, número 1, agradecer por la palabra que leíste. Gracias, Señor, porque me llevaste hasta esta palabra. Y también podés orar preguntándole al Señor qué te quiso decir, o Señor, dame una comprensión de esto que acabo de leer o que me llamó la atención. Bien, vamos con más consejitos. Dale prioridad a entender lo que lees antes que terminar rápido. Nadie te apura por terminar de leer rápido la Biblia. No hay ningún premio, ni tampoco se desbloquea ningún logro por terminar de leer toda la Biblia. Léela tranquilamente, dándole prioridad a entender el mensaje, a entender lo que Dios habló y lo que Dios te habla a vos particularmente. Lee masticando los versículos. Bien, a continuación te queremos dar algunas opciones que tenemos a la hora de aprender más de la Biblia. Primero, por YouTube, no solo tenés este programa, sino que tenés un programón. Abrí la Biblia con Silvia Buxó, que ya va más de 200 programas. Ella hace un recorrido por toda la Biblia. Los libros, los personajes, el mensaje, el análisis de las oraciones, de los cánticos.
de los profetas, de las cartas, el lenguaje y los géneros literarios, las enseñanzas de Jesús, los salmos. Es más, creo que no le quedó ningún libro ni ningún personaje de la Biblia a analizar y todavía sigue. Así que ahí tenés, dentro del canal de YouTube, ordenadito todos los más de 200 programas de Silvia para conocer más de la Biblia y que te ayude también a interpretarla y a leerla. Los nuevos programas de Silvia lo transmiten a las 14:30. Otra opción que tenés por medio de internet es Misión Net, que es una escuela virtual de formación bíblica, con materias divididas en cursos, que podés elegir las que más te gusten y hacerlas cuando y al ritmo que quieras. Por ejemplo, tenés comprensión bíblica, teología, análisis del Nuevo y el Viejo Testamento. Imperdible el material. Bien, te mencioné esas dos que son por internet. Tenemos también uno que es presencial, el Plan Maestro, que es un curso teórico y práctico de discipulado cristiano. Este curso va de marzo a diciembre. Lo mejor del Plan Maestro es que nos enriquecemos mutuamente y aprendemos cómo ser y hacer discípulos. Habitualmente el curso de Plan Maestro es de manera presencial, pero bueno, ya sabemos lo que ocurrió durante el año que ha pasado recién y se dio de manera virtual. Pero lo interesante es que no se perdió la interacción entre cada uno de los que formaban el curso. Por eso te animamos a que te anotes, no te lo pierdas. Es una experiencia, no es un estudio bíblico 100%, sino que es una experiencia para estudiar y poder aplicar en interacción con tus hermanos los pasos en la vida bíblica para ser un discípulo de Jesús. Ahí estás viendo seguramente el recurso de la dirección de mail, que lo ponemos para que vos nos puedas preguntar. De hecho, este programa se nutre con estas preguntas y la búsqueda de las respuestas. Así que, por favor, ahí si tenés dudas, escribinos. Y vamos a ampliar para que hagas sugerencias, comentarios. Pero bueno, también esto que estuvimos viendo sobre el curso de Plan Maestro y sobre el curso virtual de Misión Net, si tenés alguna duda, también nos podés escribir. Todo lo que nos quieras escribir es más que bienvenido. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final del programa. Ya saben, cualquier preguntita es bienvenida.